la finalidad de esta sesión del seminario. Invitamos a Garum, sin embargo, nos comentó que no se puede conectar en este momento. Esa no es, digo, nos interesa todavía escuchar a Garum, la tendremos en otra ocasión. Sin embargo, vamos a tener también una muy buena, digamos, intervención por parte de César, propiamente, en el que nos va a compartir, bueno, ahorita que lo estábamos platicando, a mí me pareció especialmente interesante sobre, pues esto, bases de datos, entre las que se encuentra precisamente la de Uppsala, bases de datos para investigar la paz, el programa de Uppsala, PRIO, CIPRI, que, bueno, pues tendrán como muchísimo, bueno, muchísimo, muchísimo alcance en términos básicamente cuantitativos, ahorita que hablabas de estadística, básicamente cuantitativos en el trabajo de generación de datos para el trabajo con la paz. Entonces, bueno, vamos a grabar la sesión, ahorita les aparecerá el mensaje, también la sesión va a estar transmitiéndose vía YouTube, porque la finalidad es que estas sesiones del Seminario de Paz y Gobernanza vayan, ¿cuál será la palabra? Vayamos haciendo un repositorio a mediano y a largo plazo con toda esta información, toda esta conversación que vamos teniendo dentro del seminario. Si gusta, César, podemos comenzar con tu presentación. Aquí, esto es parte de la especialidad del seminario Se Inserta en lo que estamos haciendo. Fíjense que le pedía una inteligencia artificial que me diseñara un dibujo donde pusiera, por un lado, la idea de paz y por otro lado, la investigación con datos, con bases de datos. Se enfoca más en la parte cuantitativa, pero no solamente. Y esta fue la imagen que me entregó, que es una imagen muy significativa de un mundo con una paloma de paz, que es algo obvio, con estas flores de hojas de olivo al lado, las manos que se abren y todo lleno de números. Me pareció muy interesante el dibujo que me hizo esta inteligencia artificial. Luego, abajito, lo que hoy voy a tratar de presentarles son fundamentalmente 7 programas de corrido, los voy a hacer. Eh, Todos traen su página de internet para que los podamos revisar ya con más calma, pero les voy a decir como el ecosistema, sobre todo de grandes centros de investigación, ya sea privados, públicos o universitarios, se ancla en estos que yo localizo. Hay otros más, seguro algunos de ustedes conocen otras bases de datos. No es exhaustiva esta selección, es simplemente significativa. También tiene mucho que ver con cosas que yo he estudiado por mi estancia en Suecia, por mis estudios de doctorado en Suecia. Pues como ven ahí, pues hay 3 centros que están anclados a Escandinavia, pero tampoco es raro porque en los países escandinavos los estudios de paz están muy desarrollados. Por eso un poco también el acercamiento al programa de Uppsala. Ahorita llegaré a ello. El primer programa que quería yo comentarles es el famoso CIPRI. A mí me llama mucho la atención que mis colegas acá en México en relaciones internacionales no están muy familiarizados con CIPRI. De hecho, aquí dejo una tarea pendiente, quizá en un futuro pudiéramos hacer algo para las universidades porque tienen programas de estadías cortas, estadías de verano, programas para asistentes de investigación y trabajo em, ofrecen también algunas plazas de corta duración para investigadores jóvenes. Si se acercan, podrán ver que esto puede ser muy interesante para investigadores ya consolidados como la mayoría de nosotros, pero también para jóvenes que estarían en la posición de querer hacer investigación de alto nivel. Se dedican básicamente a investigación de temas de conflicto armado, de control de armamento, cómo se ha ido haciendo el tema de acuerdos para entre países bajar la capacidad armamentista y de acumulación de armas de alto calibre, digamos, a nivel internacional. Y bueno, pues ya tienen casi 60 años de trabajo, están en Estocolmo y es un centro que tiene alrededor de 200 investigadores. Es un
think tank, como les dicen, un centro de pensamiento que hace análisis, crea información, da recomendaciones a gobiernos para cómo desarrollar, eh, bajar la situación de conflicto, fomentar la paz y tienen bases de datos abiertos. Ahí tienen la página del CIPRI, que es muy sencilla, www.cipri.org. Si en la página del CIPRI se pueden ir a la parte de datos, van a ver que tiene una base de datos amplísima. Cuentan con más de 1000 datos abiertos, con bases de datos abiertos, con su codificación para que cualquier investigador que quiera hacer investigación de alto nivel pueda accesar estas bases de datos y tener información de primera. Entonces, en primer lugar, aquí pongo al CIPRI. No sé si alguno de ustedes ha hecho algún tipo de trabajo asociado con CIPRI o se ha acercado. Simplemente pregunto para... Aquí está la página del CIPRI y en la parte de investigación tienen por regiones. No todas las regiones están cubiertas, pero las áreas de mayor conflicto y por temas. Y tienen las bases de datos que también se pueden consultar de manera abierta y sin mayor problema. A mí me interesó mucho, una de mis, que les voy a mostrar en un momentito, fue la investigación sobre gasto militar en el mundo. Entonces, uno puede de manera directa, como ven, si internet da, encontrar por país, uno puede irse, por ejemplo, pues así rápido, Bolivia, agregarlo y encontrar, tratar de buscar algunas de las características que vienen en la base de datos y te va entregando la información como uno la vaya queriendo. Aquí la puedes descargar, te entrega un Excel o te entrega una base de datos para analizar en SPS, como uno quiera. Y aquí está, por ejemplo, la base de datos. Es muy fácil, muy útil, muy sencilla en realidad. Puede uno hacerlo multinivel, puedes tomar países distintos o solo uno, como tú quieras. Este es el CIPRI, la verdad es que es muy, muy impresionante el trabajo que hacen. Entonces, esa sería la primera base de datos que estaría yo aquí compartiendo con ustedes. La segunda, eh, espero que me estén viendo, que no esté. Yo también con otro programa, pero que está anclado en Oslo, en Noruega. Está muy cercano a, como ustedes saben, el Premio Nobel de la Paz se entrega en Oslo, en Noruega, por parte de un grupo de paz que está muy asociado con este think tank también, fundado por el gobierno, tiene financiamiento del gobierno y también es un grupo de alrededor de 120 investigadores que tratan de, está más cercano quizá a lo que nos interesa desde la Ibero, que sería más tratar de entender los procesos que permiten que las sociedades trabajen juntas y desarrollen cooperación y, por supuesto, las cosas que hacen que las sociedades se separen y se fragmenten y se fracturen. El programa PRIO también trata de dar algunas eh, experiencias, hacen estudios de caso, tienen varios estudios de caso donde tratan de documentar experiencias de cómo ciertas sociedades enfrentaron problemas de crisis y cómo fueron saliendo adelante en estos procesos de crisis. Eh, pero tienen una buena base de estudios estadísticos y otros más que son estudios cualitativos de caso. Acá también hay becas para estudiantes que pudieran hacer estancias cortas, hasta de 6 meses, con financiamiento del gobierno.
y tienen un curso de verano que también se puede participar de hasta 6 semanas en verano, que incorpora a muchos participantes. Es uno de los centros realmente en Europa más seguidos, porque tienen muy buenos recursos y muy buenas publicaciones y muy buenos investigadores. Voy a compartirles brevemente la página para que la conozcan, aunque sea así de pasada. Reitero que les vamos a compartir los datos de todo esto para que lo puedan eh, ya en su propia, con calma, desarrollar. Este enfoque está más centrado en la idea de los derechos humanos también, a lo que no mencioné. Y aquí, como pueden ver, tienen investigaciones que apuntan a temas históricos o temas presentes. Ahora ha habido una especial preocupación por lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Le han puesto mucha atención y por ahí tienen incluso una pestaña muy enfocada al tema de la guerra en Ucrania, la información y datos que se están dando no solo con datos de primera mano, sino estadísticos, sino con láminas y mapas y eh, diapositivas que van explicando cómo se han ido dando los cambios y la información. Aquí, como pueden ver, nada más para este grupo de investigación que está trabajando alrededor de 10 personas día a día de manera muy cercana. Pero puse la guerra de Ucrania, a mí me interesa mucho, pero como datos, por ejemplo, aquí tiene un estudio muy detallado de la paz y las mujeres, tiene que ver con cuestiones de género, particularmente en todo el mundo van haciendo una reflexión mucho más muy sistemática de eh, cuál es la condición del género y las mujeres para eh, desarrollar paz en distintas partes. Aquí tienen mapas interactivos que se pueden descargar con información muy precisa por país. Entonces, realmente es un centro que vale mucho, mucho la pena trazar de manera muy, muy clara. Estoy poniendo Alemania, por ejemplo, que nos dé el perfil y nos da elementos asociados con años de escolaridad de las mujeres, empleo, trabajo, etcétera, etcétera. Eh, Justicia. Es información que nos puede, como investigadores, facilitar enormemente parte de los hallazgos que nosotros tenemos, que por eso quería yo ponerlo también para ustedes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen un ranking eh, asociado con el número de países y dónde está en un indicador Alemania, que está en el lugar 21 de 177 países. Y así podemos hacerlo con más detalle con todos los países que se van tratando. Aquí es una colaboración que hacen con Georgetown University, particularmente. Ya trabajan el tema de la inteligencia artificial. Realmente vale mucho la pena, es muy recomendable y por eso sería la segunda recomendación que les doy. La tercera, para seguir avanzando acá con esto, sería el el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos, que está en el Reino Unido. Este think tank es un think tank cofinanciado por gobierno y por iniciativa privada, que trata de producir información que desarrolle análisis y que tenga influencia en gobiernos y en empresas. Este, este think tank, que ya tiene más de 60 años en funcionamiento, muy conocido y ciertamente polémico, tengo que decir, porque en algunos casos eh, el Instituto de Estudios Estratégicos ha tenido puntos de vista que han sido cuestionados por grupos de otros países, sobre todo desde la perspectiva de los derechos humanos, porque muchas veces el tipo de análisis es centrado en temas muy
desde una perspectiva liberal de análisis costo-beneficio, por ejemplo, con decisiones que a veces desde la perspectiva humanitaria, pues cuesta mucho trabajo entender porque, digamos que ellos plantean escenarios, voy presentando la página para que la vayan viendo, escenarios desde donde se hace un cálculo de eh, dónde se pierde menos en términos de una guerra, por decir algo, cuál es la decisión que cuesta menos vidas, pero que de todas maneras pues, tiene que ver con situaciones donde alguien tiene que perder, ¿no? Pero el punto quizá más interesante es el tema de la información que tienen. Tiene una calidad en la información, más allá de si están de acuerdo con los análisis que hacen, reitero, sí tiene una visión muy política o geopolítica del mundo. Van a ver mucho el tema de los países desarrollados, desde la perspectiva de los países desarrollados, no tanto desde una perspectiva del sur global, pero la calidad de la información con la que cuentan, reitero, es muy grande. Aquí me voy a los estudios de los datos que tienen, la información con la que cuentan, los podcasts, especialmente aquí ellos el tema de Myanmar lo tienen muy presente, el tema de China, por razones obvias, y la base de datos asociada con los gastos militares y la construcción de la defensa de los países en todo el mundo, etcétera, es muy interesante. Pueden descargar ya una serie de elementos que se pueden además editar, que son muy interesantes, y entonces vale mucho la pena el adentrarse con ellos. Hay algunas cosas que gobiernos y empresas piden y que esta institución puede desarrollar como investigación más específica, donde países piden análisis más especial, pues trabajan también ahora sí que a la carta. Pues, pero es un centro muy interesante, reitero, y que tiene información de primera para el tipo de análisis que nos interesa. Me voy al cuarto, perdón, a la cuarta centro think tank que les recomiendo. Quería tomar algo que fuera de Naciones Unidas, específicamente. Naciones Unidas tiene una base de datos amplísima que tiene que ver con temas de desarrollo, con temas de sociedad, con temas de economía, con temas de eh, cultura, etcétera, pero específicamente tiene una oficina que no se conoce mucho, la UNODA, United Nations Office for Disarmament Affairs, y acá en Naciones Unidas ha congregado lo que es quizá el mayor volumen de datos genéricos sobre gasto militar eh, y inversión en paz en todo el mundo. Eh, lo que ellos quieren, contrario, por ejemplo, al Instituto de Estudios Estratégicos, es tratar de influir en, en el entendimiento de cómo eh, la guerra eh, forza, digamos, o produce desigualdad, inequidad, cómo los gastos en guerra sí son, en un juego de suma cero, contrarios al desarrollo humano de los países. Entonces, tratan de generar una conciencia en los gobiernos, en las sociedades, de que los gastos militares realmente no son solo defensivos, sino son contrarios a un desarrollo humano. Entonces, voy a irme rápidamente a la página para mostrar lo que tienen ahí, que es muy interesante, eh, que puede ser de su interés. Esta página que, reitero, les vamos a pasar el PDF para que la vean con todo detalle, tiene que ver con cómo limitar el gasto eh, del ejército, de los ejércitos, cómo desarrollar transparencia entre los países y tienen una serie de reportes que van haciendo año con año sobre cómo ha ido evolucionando este tema. Eh,
tienen una herramienta que a mí me ha llamado mucho la atención en los últimos meses que la he estado consultando, a ver si se abre con relativa rapidez. Les pide un registro, que no lleva nada y toda la información normalmente a ese correo se las pueden enviar. Y son bases de datos donde hablan desde eh, los gastos genéricos, pero también lo que implica la industria de armamento en muchos países. La industria que tiene que ver con incluso gasto social en compra de armas. Muy interesante el tema de Estados Unidos. Se llevarían muchas sorpresas ahora que les puedan consultar el gasto promedio de familia por armas en Estados Unidos, que está disparado de todo. Aquí no me abre ahorita, no me está abriendo, pero déjenme ver si aquí puedo localizar Estados Unidos. Este, Aquí están algunas de las bases de datos sobre fuerzas navales, fuerzas terrestres, fuerzas aéreas en años, el gasto que tiene ese país para 2023 de armamento casi llega a 1 trillardo de millones de dólares, un cuarto, 3 cuartos de millones de millones de dólares, y lo van reportando en PDF o en una base de datos CSV. Es más detallado de lo que aquí está, pero ahorita es lo que me da. Esto se puede comparar con otras cosas que, reitero, de momento por tiempo no me voy a meter. Ahorita voy a mencionar una específicamente eh, con la que yo estoy trabajando para poner ejemplo de cómo se puede utilizar esto. Bueno, me voy a la siguiente, que sería la sexta base de datos que eh, curiosamente quería yo también tomar un organismo internacional, el Banco Mundial, que es una de las bases de datos más fáciles de usar y más exhaustivas. Les puse dos ligas ahí, la genérica del Banco Mundial, porque van a encontrar muchas cosas que están asociadas con temas de paz y desarrollo, pero también les puse la específica que tienen que ver abajo con indicadores de inversión en paz y de gasto en guerra. De hecho, ahorita les quiero mostrar un par de gráficas, como lo presentan. Como ustedes saben, el Banco Mundial, pues una de las organizaciones que en el periodo de la posguerra se incorpora en el mundo para generar desarrollo y estabilidad desde la perspectiva de los países europeos y Estados Unidos. Y mucho de su capacidad tiene que ver con eh, promover de alguna manera una idea de el desarrollo en el mundo a través de políticas liberales, ciertamente, que permitan que los países puedan tener algún tipo de capacidad de desarrollarse. Y ellos creen que a través del desarrollo, pues por supuesto, se da la paz. Y ahí viene la página que quería yo compartir con ustedes, que sería esta. Me fui a la segunda página, no a la primera, porque quería mostrarles aquí esta parte. Si ustedes ven aquí, esta gráfica es un tanto cuanto interesante. Todos estos datos los pueden descargar. Aquí está el download en cualquier formato que sea necesario, pero también pueden trabajarlo directamente en línea, la gráfica, y seleccionar periodos. Aquí, por ejemplo, de 1960 hasta, lo pueden ampliar, lo pueden acotar, como ustedes quieran que la gráfica se genere. Aquí uno pensaría, si ve uno esta gráfica, que el gasto militar de los países como porcentaje del Producto Interno Bruto en el mundo ha caído. Uno diría, pues qué buena noticia, ¿no? En el mundo el gasto militar, que venía de ser en los años 60 el 6% mundial, ha caído hasta estar en el mundo hoy en el 2,3. Parece una muy buena noticia si ve uno esta gráfica y es real, es una gráfica que no tiene eh, cambio. Sin embargo, si aquí mismo le damos clic acá y nos vamos al gasto militar actual, pero no per cápita,
A ver si lo da. Aquí está por países. Si me voy al gasto militar en el mundo, resulta que es otra historia. Aquí está de 1960, 70, no sé por qué me lo pone. Ah, lo está actualizando. Ay, perdón. Y viene el mapa. Todos estos son mapas que se pueden descargar. Reitero. Ahí está. No viene desde los 60, pero no sé por qué me saca de disculpe. Ahí va. El gasto militar en realidad se ha incrementado si lo tomamos en el incremento que ha tenido en sí mismo. No, si lo tomamos como proporción del Producto Interno Bruto, pareciera que ha caído a nivel mundial, pero si lo tomamos como incremento anual, pues el incremento viene de estar muy bajo en 262 eh, mi- eh, mil millones hasta llegar al promedio actual 2,21 trillones o trillardos en el mundo, que es el dato que tenemos hoy en día. Eso es lo que se gasta en armamento a nivel mundial y es un incremento continuo. Si ven la otra gráfica, pareciera que estábamos hacia abajo y no es así. En fin, se los pongo porque también lo pueden tener por país y nos da un pequeño resumen de el año, el valor más reciente que tiene en la base de datos, se ha incrementado, se ha bajado, etcétera. Particularmente preocupante para México el día de hoy, que están discutiendo en las cámaras cómo va a quedar este tema de la Guardia Nacional con el ejército, porque seguramente va a incrementar los presupuestos del ejército en México, que aquí están también para el año 2022. Como ven, se han incrementado de manera clara. Y bueno, como ven en esta base de datos, es muy fácil de trabajarlo y descargar la información. Por eso también quería yo recomendárselos ya que estamos en esto. Y por último, me voy a la base de datos de Uppsala, que era parte de la presentación que teníamos hoy. Decía, quería yo contextualizar por qué Uppsala. Uppsala, el programa de conflicto de datos, el programa de conflicto y paz de Uppsala, tiene una maestría, una especialidad y un centro de investigación anclado a la Universidad de Uppsala. Uppsala es una universidad jesuita, también ese es el tema que yo quería que ustedes visualizaran y por qué nos estamos acercando con ellos. Eh, es uno de los más reconocidos en el mundo y tiene una información extremadamente detallada, abierta, que no cuesta nada, desde una perspectiva cívica, en términos de historia de conflictos a nivel mundial, conflictos de desarrollo civil que se han dado, de guerras civiles, perdón, en el mundo, y tienen una base de datos que comparten de más de 40 años sobre conflictos a nivel global en todo el mundo. Ellos tienen un modelo que normalmente usamos en muchas de las clases, algunas de ustedes estarán familiarizados con ello, que tiene que ver con conflictos y violencia desde el Estado, violencia no estatal y violencia de uno de los grupos que ataca a otro grupo, pero que no tiene una reacción de un bando, digamos. Ahorita lo voy a presentar rápido para que lo ubiquen. No me voy a meter a profundidad, solo voy a hacer una rápida navegación porque tenemos el interés de que Corún nos haga una explicación más enfocada hacia México, pero esta sería la página de inicio del programa. Uno puede darle clic ya desde aquí a lo que uno quiera, al país que uno quiera, y te va a ir dando una serie de información precisa en tiempo real sobre el país y sobre los conflictos por región. Aquí, como pueden ver, tiene una base muy detallada de Brasil. Si no mal recuerdo, aquí, bueno, aquí pueden ustedes interactuar en relación al número de eh, asesinatos. No sé el año, supongo que es 2023 el que tenemos aquí, el número total, los
hechos basados desde el Estado, la violencia de no estatal, no basada en el Estado, y donde grupos de uno de los bandos atacan a otro. Eh, Tienen estudios de caso que van detallando con una serie de elementos muy, muy precisos y tienen históricos, una base de datos históricos que nos va haciendo ver cómo se ha incrementado la violencia en los países. Eh, Gorum es la experta en el tema de América Latina. Entonces, por eso nos va a hablar en español la próxima sesión. Entonces, no me voy a meter mucho al tema de América Latina para darle a ella la información, pero que nos dé el espacio, pero también tienen bases de datos en Estados Unidos, en Canadá, en otros países donde también hay violencia y donde también se dan situaciones y de manera muy particular hay uno de los grupos se enfoca quizá con mayor detenimiento a temas en África, donde tienen detalles muy, muy precisos de la mayor parte de los países africanos. En el caso de México, y este es el otro tema que quiero plantearles aquí, eh, resulta que no tienen un partner, un aliado en México que pudiera trabajar de manera más cercana con ellos en Uppsala. Por eso también el interés de acercarnos a ellos para que el sistema de universidades jesuitas y específicamente la Ibero pudiera ser su aliado natural para la presentación de los informes, de los datos, en fin. Entonces, desde esa perspectiva, eh, pues un poco la cercanía o el acercamiento con ellos era importante o es importante. Eh, Quería mostrarles rápidamente. En mi presentación yo tomé algunas gráficas que ellos también hacen, que entregan aquí de manera gratuita. Se puede bajar y cortar. Y ya hay ya información, hay presentaciones que tienen hechas, que obsequian para quien las quiera usar sobre distintas regiones. Es cuestión un poquito de navegar la página y hacerse de datos como más precisos. Y aquí tienen toda la información por años, donde pueden ustedes hacer las descargas prácticamente en cualquier programa con el cual ustedes trabajen y con la codificación para hacer análisis de primer nivel. Entonces, ahí lo voy a dejar en relación a las bases de datos, a esto que estamos trabajando. Yo acá rápidamente para ir cerrando ya, es la página de Uppsala que reitero, regresaremos a ella con mayor detalle. Aquí están algunas de las investigaciones gráficas que tomé como para ilustrar esto. Las muertes en conflictos relacionados con participación del Estado por región, nos van dando las regiones África, las Américas y el total, el número de muertes que hay por conflictos en el mundo, que aquí así de manera rápida se pueden dar una idea que esto ha incrementado muchísimo. Por eso un seminario como el que tenemos aquí tiene mucho, mucho sentido, porque ya nada más de una mirada con una gráfica como esta, puede uno entender que hubo una época donde los conflictos bajaron enormemente entre, pues del 2001, curiosamente, hasta el 2011, después ha habido un incremento continuo de conflictos a nivel global. Eh, Conflictos no, donde no participa el Estado, aquí también por región, y un mapa que también bajé de esta página, que tiene que ver con conflictos a nivel regional. Acá me llama mucho la atención cómo está México plagado de conflictos en todo el país. Ya nada más de una mirada puede darse uno cuenta si hay una región que requiere atención urgente, es México. Tres áreas que señalan Ciudad Juárez, Tijuana y Acapulco, pero todo el centro del país y buena parte del norte está con problemas enormes. Entonces, todo esto es para tener información y datos de primera mano. Cierro comentándoles, compartiéndoles muy rápido que yo estoy haciendo un estudio de un artículo que debo terminar a mediados de octubre sobre paz, eh,
gasto militar y diplomacia cultural, que como saben es uno de los temas que trabajo. Y parte de las bases de datos y la información que he sacado viene de ahí. El gasto militar, por ejemplo, que es esta gráfica por países, pues Estados Unidos, China, India, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania, que son los principales países al 2023 con mayor gasto militar. Estados Unidos por mucho y que más gasta. Eh, y tenemos en la parte de abajo inversión en paz, que también pude localizar en todos estos países. O en Estados Unidos es uno de los que gasta menos en paz, de los que invierten menos en paz, perdón, gastan mucho en guerra, invierten poco en paz, Alemania más, en fin, tenemos ahí parte de esta información. Quería yo compartirlo así de paso para que vean que los datos que estamos, ya voy a dejar de compartir, que estoy compartiendo, tienen un anclaje en la investigación y la manera como se van desarrollando estos temas. Ahí lo dejo, creo que me alargué un poquito por el tiempo, disculpen. Preguntas, dudas, comentarios, muy bien recibidos. Pues muchísimas gracias, César. Me parece que de entrada se hace un mapeo muy general de todas estas bases de datos. Yo creo que algo que es bien importante mencionar, César, es la forma en que se generan los datos, que eso tendrá que ver con cada base, pero algo que es también muy importante es bueno, que son fuentes abiertas y que al ser fuentes abiertas también todas estas bases de datos, por lo menos la mayoría, son verificables, o sea, son datos, esa creo que es la mejor palabra, verificables, que se pueden rastrear, que se pueden eh, emplear para para diversas, con diversos motivos. Y bueno, pues ahí están todas estas bases de datos. Me pareció ver que Memo levantó la mano, pero no estoy seguro y también Lupita. Nada más no sé en qué orden. Memo Este, primero. Gracias, Lupita. No, nada, brevemente, primero darte las gracias, César. Una maravillosa presentación. Creo que, bueno, muchos, que yo que soy antropólogo, que venimos siempre de lo cualitativo y que las cosas, ¿sí? Aunque sí tenemos técnicas, para esto de cómo se pueden medir las cosas y demás, pero pues normalmente no solemos consultar las bases de datos y entonces yo sí creo que yo en lo particular, pues siento carencia en el acercamiento a este tipo de información, pero viéndola, ya me las guardé todas en mi navegador para tenerlas a la mano y creo que sí, dan luz sobre muchas cosas. Y más que, bueno, vemos en algunos casos, sobre todo los que nos quedan más lejanos, un primer acercamiento numérico creo que nos ayuda a tener claridad, ¿no? Ya sea desde la parte de que la información aterriza en campo y vemos geográficamente la distribución de un problema, o que vemos la magnitud, ¿no? Desde lo último que terminabas mencionando, ¿no? Por ejemplo, cuánto se gasta en paz, cuánto se gasta en armamento, etcétera. Ya de entrada uno, el número, pues lo ayuda a tener un poquito de mayor certeza sobre la base de lo que estamos hablando. Entonces yo primero agradecerte este esfuerzo. Creo que sí nos va a venir muy bien ver la colaboración. Yo estoy, creo, convencido de que debemos caminar en el sentido de colaborar con todo el equipo, pues que ya tiene todo este trabajo maravilloso allá en Uppsala. Entonces ellos están dispuestos, si necesitan pues alguien que haga el capítulo México, pues evidentemente creo que somos los primeros en que deberíamos ponernos en la fila, a reserva de lo que digan los demás. Pero de nuevo, muchas gracias, César. gracias, Memo. Lupita, Pues muchas gracias. Bueno, yo también agradezco mucho esta idea, justo uno de los grandes dificultades que tengo desde que he dado clase de resolución de conflictos, negociación, paz y seguridad, y me tocó ser directora de asuntos políticos y desarme en la Cancillería. Y desde entonces, pues ya he estado siguiendo esto hace rato y pues muy buenas tener alternativas a las fuentes gubernamentales como las que nos presentan. Sinceramente, desde mi punto de vista, la base más integral es la de Naciones Unidas. ¿Por qué?
porque esa base, antes que ser una base dedicada a estudios, es una base de transparencia. Responde a la obligación de los países miembros a transparentar sus gastos. Es un gran logro en toda la estrategia de paz y seguridad internacional y permite contrastar fuentes independientes con lo que los países dicen, pero también permite desmitificar la propaganda y digamos, las focalizaciones que tienen por intereses nacionales las bases de datos. En el caso de Noruega, en el caso, hoy no está la base canadiense, pero sería interesante también explorarla, pues responden a los intereses nacionales del Reino de Noruega y su estrategia de paz. Lo mismo que algunas de las bases danesas, suecas, etcétera, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos cuando enseñamos los temas territoriales, y lo menciono, es que no hay, y siempre uno de los primeros ejercicios que yo doy en mis clases es, hagamos los mapas. ¿Por qué? Porque ahora con la inteligencia artificial, tanto profesores como alumnos podemos hacer mapas de acuerdo a las cualidades que querramos que tengan los mapas. Y si uno explora incluso y compara las visualizaciones, por ejemplo, de mapas que generan los diferentes sistemas, te van a dar diferentes tipologías de conflictos. O sea, si tú te metes a las bases de datos de Brasil o de India, y no hay muchas latinoamericanas, aunque sí hay esfuerzos latinoamericanos en Chile, en Colombia, en Argentina un poco, o sea, no vamos a coincidir en qué se entiende por conflicto y cuáles son los mapas de conflictos. Y frecuentemente nos presentan o se interpretan como mapas de conflicto los mapas de violencia armada. Cuando ya hay una red que trabaja, y quiero recomendar YANSA, lo que es violencia armada. ¿Y por qué voy a esto? Porque mientras UNODA te va a dar los datos de gobiernos y datos reportados de homicidios y el sistema de Naciones Unidas por gobiernos que están basados en la base de datos de la ONU, de la OMS, sobre muertos por razón de violencia armada, no te van a dar los datos que tienen que ver con circulación de armas en civiles, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, algunos mapas te los presentan como de conflictos cuando el caso de Estados Unidos es violencia entre civiles, ¿no? Y está asociado a un problema que mencionas. Entonces, yo digo que esto es muy importante, muy bueno, creo que nos trae un gran beneficio y creo que podemos seguir esta línea de ir ampliando los conocimientos que tenemos de haber experimentado con el uso de las diferentes bases, pero yo sigo convencida de que América Latina necesita su propia manera de establecer criterios de prevención, de determinación de qué entendemos por conflictos, que los mapas y los reportes tienen que hablar también de soluciones y no solo de lo que alguien califica como aspectos negativos, porque a la hora de que estudiamos gestiones de conflictos, a lo mejor encontramos que hay muchas más soluciones que las que a veces se reportan en determinadas comunidades. Pero bueno, muchas gracias y creo que muy útil. Y me apunto también a la idea de que seamos referentes. Muchas gracias, Lupita. No sé si alguien quisiera hacer algún otro comentario o pregunta. Pues muy bien, de nueva cuenta, pues muchísimas gracias, César. Me parece que varias herramientas que ofrecen este trabajo y empezar desde problematizar cuáles son las concepciones de paz, de conflicto armado, esto que nos ha mencionado Lupita ya de manera bastante más clara. Y bueno, pues si no hay algún otro comentario de tu parte, César, no sé si quieras comentar algo más. No, a mí lo que comentó Guadalupe tiene toda la razón. Eh, Simplemente decir que es importante sí, contextualizar de dónde vienen. Por eso a mí particularmente hice referencia a la base de datos de Naciones Unidas, pero la de Uppsala también, porque más allá de la concepción que pueden tener los suecos de la paz, hay mucha afinidad con una cuestión desde la sociedad civil y desde la academia. Y es una base de datos muy generosa porque algunos de los puntajes vienen incluso desde el 45.
Uno puede tener series de violencia en el mundo desde 1945 hasta este año todavía. Y son bases de datos abiertas, contrastables, y muchas de ellas se van construyendo de esta manera, con asociaciones que tienen con universidades. Por eso quería yo poner también la relevancia de tener esa charla y acercarnos a Uppsala, porque sí creo que nos vendría muy bien apoyar el esfuerzo que hacen y desarrollar lo que dice Guadalupe, pues una visión también más personal, más propia de todos estos conflictos. Les agradezco mucho su atención, sobre todo y sus comentarios. Gracias. Ahí está la presentación también para ustedes. Pues eso, muchísimas gracias. Vamos terminando. Yo, el último comentario que quiero hacer más bien es una invitación, tanto para quienes estamos en directo en el seminario como para quienes quieran acompañarnos. La próxima sesión del seminario va a ser el 16 de octubre. Más o menos, digo más o menos no, sino en la misma lógica que nos ha venido comentando César, ese 16 de octubre va a venir con nosotros Carlos Juárez, maestro Carlos Juárez del Instituto de Economía y Paz. Y lo que nos va a compartir, pues es un trabajo que se ha venido desarrollando desde una perspectiva, creo yo, de paz positiva, y nos va a presentar el Índice Global de Paz. Es un trabajo, esto, global, bastante interesante. Quienes nos quieran acompañar de forma presencial será el 16 de octubre a las 11 de la mañana en el Auditorio Martin Buber. Quienes no puedan acompañarnos de manera presencial, pues también se transmitirá por streaming. Y pues eso, pues muchísimas gracias, muy buenos días. Engstrom es Senior Analyst en el Uppsala Conflict Data Program de la Universidad de Uppsala, en Suecia. Ella es un referente en este campo, junto con el programa en la provisión de datos sobre conflictos armados y violencia organizada. Hace 2 semanas tuvimos una primera presentación e hice una breve introducción a esto. Lideré el proyecto para América Latina y el Caribe, donde se coordina la recopilación y análisis de datos sobre violencia organizada en la región. Su principal enfoque son los grupos de crimen organizado en México y Brasil específicamente. Carol, muchísimas gracias. Te cedemos la palabra para que puedas platicarnos lo que creas importante y es muy básico porque estamos empezando, entonces incluso desde lo más esencial es importante conocerlo. Gracias, adelante. Muchas gracias César por la introducción. Y también les voy a decir que como el español no es mi primer idioma, seguramente voy a hacer muchos errores, pero voy a intentar a comunicarme bien con ustedes. Tengo una presentación, voy a compartir pantalla. ¿Y dónde está? Ujú. ¿Lo pueden ver? Ajá. Podemos empezar con la agenda de hoy. Eh, Hace tiempito que no di presentación en español, pero ahí vamos. Bueno, hoy les voy a introducir a nuestro programa de datos de UCDP, Uppsala Conflict Data Program, UCDP. Y como dijo César, el UCDP es un programa de datos sobre conflictos armados. Recompilamos datos sobre conflictos armados en el mundo, así que es un programa mundial y los datos que recompilamos se convierten en datasets para el análisis estadístico y que también se presentan en nuestra enciclopedia de conflictos, donde pueden leer sobre conflictos en varios países, distintos actores también, ¿vale? Y hoy les voy a presentar nuestra base de datos. Voy a hablarles un poco de las definiciones que son muy importantes de nuestro trabajo. Y también voy a hacer unas palabras de la metodología. Y también, como dijo César, tenemos este proyecto de América Latina y el Caribe,
y voy a hablarles de ese proyecto que yo lidero y los desafíos que encontramos. Y al final podemos también discutir unas oportunidades de colaboración entre nuestro proyecto y ustedes, que me alegro mucho saber que también quieren colaborar con nosotros. Vale. Vamos con la introducción. Como dije, el UCDP es una base de datos sobre conflictos armados y la violencia organizada. Y en términos muy simples, lo que hacemos es que contamos a las personas que mueren en los conflictos. El UCDP es un proveedor líder de datos sobre conflictos armados con casi 40 años de experiencia. Así que el proyecto empezó en los años 70, sí. Y nuestros datos se usan entre investigadores, estudiantes, organizaciones internacionales como la ONU, el Banco Mundial, pero también instituciones gubernamentales, los medios y el público en general. Y es muy importante saber también que el programa es independiente políticamente y sin fines de lucro. Y también al acceso gratuito. Todo está ahí en nuestra enciclopedia. Y ya que hablamos un poco, el proyecto hace parte del Departamento de Paz y Conflicto en la Universidad de Uppsala, Suecia. Uppsala es una ciudad al norte de Estocolmo conocida por su universidad antigua, así que es una ciudad muy académica. Voy a comentar un poco de nuestros objetivos del proyecto y uno de los principales objetivos del programa es facilitar la investigación sobre conflictos armados. Y con suerte contribuyan a la comprensión y resolución de los conflictos en el mundo. Nosotros recompilamos datos a nivel global y a lo largo del tiempo. Eso es para crear datos comparables, consistentes, sistemáticos también, para poder investigar los conflictos a nivel espacial y temporal. Así, el base de datos puede servir como una herramienta para entender patrones y tendencias de conflictos en una escala global. Ya. Voy a hablar un poco de nuestras definiciones y tenemos 3 pilares del UCDP. Y estos son los 3 tipos de violencia organizada. La primera categoría es los conflictos state-based o los conflictos armados. En esta categoría tenemos conflictos que... dice screen sharing is paused. Lo pueden ver, ¿no? Sí, sigue así. La presentación sigue siempre, ¿no? Ok, claro. Bueno, en esta primera categoría de state-based tenemos conflictos que involucran por lo menos a un estado. Así que puede ser un estado contra otro estado, lo que veamos entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. Pero el caso más común es que sea un estado contra un grupo rebelde. Y en esta categoría requiere que los actores tengan una incompatibilidad. Eso significa que tiene que haber un objetivo declarado por el cual toman las armas. Y esa incompatibilidad puede ser gubernamental o territorial. Una incompatibilidad gubernamental significa que, por ejemplo, un grupo rebelde intenta derrocar al gobierno. Su objetivo es la gobernanza del país. Y si la incompatibilidad es territorial, significa que el grupo intenta gobernar a un territorio específico que buscan la independencia de un territorio. Y en esta categoría también distinguimos entre lo que llamamos un conflicto y una guerra. En un conflicto activo tiene por lo menos 25 muertes en un año calendario. Y una guerra tiene por lo menos 1000 muertes en un año. Y la segunda categoría
los conflictos no estatales. Y en esta categoría registramos conflictos entre varios tipos de grupos no estatales. Puede ser, por ejemplo, entre rebeldes o, como en mi caso, entre pandillas o cárteles de narcotráfico. Pero también incluye la violencia comunal, puede ser entre tribus o grupos étnicos. Y la tercera categoría es la violencia unilateral, one-sided, que incluye eventos de cuando un Estado o un grupo no estatal perpetúa violencia contra civiles desarmados. ¿Ok? Y nosotros en el base de datos tenemos datos de la categoría state-based desde 1946 y de las tres categorías desde 1989. ¿Ok? Y también puedo notar que hay tres características importantes de nuestros datos. Es que primero, los datos son event-based. Esto significa que es basado en eventos, que registramos incidentes de cuando por lo menos una persona muere en un evento de conflicto. Y tiene que ser del conflicto, no por como de hambre o de otras. La causa tiene que ser directamente del conflicto, ¿ya? Y los datos también son diádicos. Significa que siempre intentamos identificar a los actores involucrados. Un requisito para poder publicar a nuestros datos es que tenga los actores identificados. Los datos también son georreferenciados. Cada evento tiene sus coordenadas para poder visualizar los datos y para poder hacer el análisis espacial. Así que todo que he hecho de una manera muy detallista. Aquí les presento una visualización de los datos de 2023. Y aquí pueden ver que en la región de América Latina y el Caribe tenemos mucha violencia no estatal y unilateral. También podemos ver que hay conflictos armados muy grandes en Europa, en el Medio Oriente, África y Asia. Algo que es muy interesante, no sé si lo pueden ver en el mapa, pero en el 2023 registramos un conflicto no estatal en Europa por la primera vez en 14 años, creo. Y eso fue un conflicto armado entre dos pandillas en Francia, en la ciudad de Marsella, donde 50 personas murieron en enfrentamientos entre dos pandillas. Y también les puedo comentar que desde los años pasados también ha surgido mucho conflictos entre pandillas aquí en Suecia, hasta en Uppsala, que es algo nuevo para nosotros. Bueno, que siempre había, ¿no? Pero no a esta escala que hemos visto en los últimos años. Y también muy interesante para mí como investigadora de este tipo de violencia, pero en otra parte del mundo, que ahora mismo lo estoy viendo en mi ciudad. Voy a seguir con un gráfico. En este gráfico que muestra los tres tipos de violencia desde 1989, podemos notar una explosión de muertes por conflictos en el año 1994. Y eso fue el genocidio en Ruanda, donde casi 800,000 personas murieron en violencia unilateral. Y también, viendo la tendencia, podemos ver que los conflictos armados que involucran estados son los más violentos. Como que los estados tienen mayor poder militar, pueden causar más muertes. ¿Ya? Y también podemos ver que los últimos años han sido los más violentos desde el genocidio de Ruanda. Y eso es por la guerra en Etiopía,
que fue entre el Estado y un grupo rebelde de la región Tigray, que fue la guerra más violenta en 2021 y 2022. También en los años pasados también hemos tenido la guerra entre Ucrania y Rusia. Y también podemos notar algo muy interesante, que hemos tenido una reducción a la mitad de muertes por conflictos en 2023 en comparación con 2022. Y eso fue como resultado del acuerdo de paz en Etiopía, y también en el conflicto entre Ucrania y Rusia notamos una baja, pero también surgió otro conflicto, el conflicto en Palestina el año pasado. Seguimos con la metodología, unas palabras. Recompilamos datos de fuentes muy diversos. Por ejemplo, recompilamos datos de las agencias internacionales de noticias como Reuters, BBC, Associated Press, EFE. También usamos los ONGs internacionales como Amnesty, Crisis Group, Human Rights Watch, ese tipo de ONGs. Pero también usamos a las fuentes específicas por país, y en mi caso es la mina de oro. Y eso puede ser las noticias nacionales o locales, ONGs del país específico. Usamos también estadísticas oficiales. También encontramos a blogs, otros tipos de fuentes que podemos usar para recompilar datos. Pero lo más importante siempre es la triangulación, que hace una parte muy importante de nuestra metodología. Vamos a hablar un poco del proyecto de América Latina y el Caribe. ¿Por qué tenemos este proyecto? Bueno, es que en las regiones de América Latina y el Caribe enfrentamos a desafíos particulares de las regiones que complican la recompilación de datos. Y por eso los datos que tenemos en las dos regiones no están al mismo estándar que el resto del mundo. Y muchas veces hemos visto que necesitamos mejorar a los datos. Y claro, eso queremos solucionar. La mayoría de los conflictos en las dos regiones son de grupos del crimen organizado, como pandillas y cárteles de drogas, actores que muchas veces operan de manera encubierta y no son muy transparentes con sus acciones. Y por eso tenemos que poner bastante tiempo en mapear, investigar a estos actores para entender cuáles son sus dinámicas, qué grupos se están enfrentando a otros grupos, también para poder entender las alianzas entre estos grupos, y eso es algo que también cambia mucho con el tiempo. También mapeamos las localidades donde operan, muchas veces a nivel del barrio. Y después tenemos que buscar a las fuentes donde reportan a los eventos de conflicto. Eso también puede ser un desafío porque muchas veces la noticia tienen muy poca información. En muchos casos, como usted sabe muy bien, en México es muy riesgoso también para los periodistas reportar estos asuntos. Y también otro desafío es que hay tanta violencia que necesitamos los recursos y el tiempo para poder recompilar estos datos. Pero estamos en eso. También les quería compartir unos avances del proyecto. Sí, unos avances. Aquí tenemos un gráfico que muestra las muertes en conflictos no estatales desde 1989 y también distingue entre los muertos causados por grupos de crimen organizado y otros tipos de actores no estatales como rebeldes, yihadistas, grupos étnicos, etc.
Y lo que es muy evidente del gráfico es que desde 2018, los grupos de crimen organizado han dominado esta categoría de conflictos no estatales. Y la causa principal de esta tendencia son los hechos de cárteles mexicanos, pandillas brasileñas, pero también grupos de Colombia, Ecuador. Y por mí algo muy interesante es que significa que los fines de lucro, de por ejemplo de narcotráfico, otras actividades ilícitas, pueden causar más muertes que la ideología. Otro avance del proyecto, hasta donde hemos llegado, ya está muy visible como este tipo de conflictos muchas veces se concentra en rutas de narcotráfico. Por ejemplo, ya sabemos que la frontera entre México y los Estados Unidos hay conflictos muy violentos entre los cárteles, pero también ciudades en la costa mexicana como Acapulco son puntos importantes para el narcotráfico que se conecta con puertos en Colombia, en Ecuador. También en Brasil esta tendencia es muy visible, que vemos que los conflictos se intensifican a lo largo del río Amazonas, a la frontera con Bolivia y Perú, también el noreste del país, que se conecta a Brasil con Europa y África, que es otra ruta importante. También podemos ver los avances al nivel nacional. Por ejemplo, México, aquí tenemos el año 2007. Estos mapas comparan diferentes versiones de nuestros datos antes y después de mejorar los datos del año 2007. Un recurso importante que usamos era el dataset de CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y es muy notable que pudimos mejorar los datos para este año, pero no es tan solo este año, pero lo hacemos año por año. Es un gran trabajo. También podemos ver los datos de Venezuela, y aquí usamos fuentes de ONGs venezolanas para mejorar los datos de violencia unilateral perpetuado por el Estado. Otro caso es Colombia. Estos mapas son de 2001, que pudimos mejorar los datos de los 3 tipos de violencia organizada usando fuentes de ONGs colombianas. Ok, después de esta introducción, ahora sabemos un poco de UCDP, pero también de nuestro proyecto de América Latina y el Caribe. También quería hablar un poco de oportunidades de colaboración, que a nosotros interesa mucho el intercambio de información, que siempre buscamos fuentes nuevas para entender mejor las dinámicas de los conflictos. También nosotros podemos compartir datos con ustedes y dar presentaciones. Después de esta introducción hoy, podemos profundizarnos más en los datos, el análisis de los datos, puede ser por la región, pero también por país, por actores. Es un objetivo muy importante para nosotros también poder compartir a nuestros datos con investigadores o estudiantes, lo que sea, en la región. Porque estamos aquí en Uppsala recompilando estos datos, pero la idea es poder compartirlo para que lo usen. Otra cosa que también puede ser interesante es que nosotros también ofrecemos un programa de prácticas de UCDP, que es una oportunidad que demos a estudiantes a participar en el proyecto virtualmente. Estos años pasados hemos tenido estudiantes que colaboraron con nosotros. Sí, y a mí me parece un intercambio fantástico.
que podemos aprender mucho de los dos lados. Y bueno, estos son unas ideas, pero seguramente ustedes también tienen otras ideas o sugerencias. Vamos a discutir. Y también les puedo mostrar a Perdón, en ese punto, ¿podrías hablar un poquito del curso de verano que tienen? Porque tienen un curso de verano cada año que es muy famoso, ¿cierto? Que ofrecen, de mediación eh, creo que es de mediación. o será porque también hay un curso el proyecto de AMC. Es un curso que lideró por muchos años Wallerstein, el profesor Wallerstein, pero es un curso mm, muy famoso que congrega sí, a más de 50 personas al año, hasta donde yo me quedé. ujú, ¿Sí lo sí. ubicas? Sí. Sí, tiene que ser el curso de mediación. Si no, lamentablemente ya se terminó. Es que no les dio recursos para poder seguir con este proyecto y ya no. Pero Ah, sí, era una oportunidad muy buena porque invitaron a gente de todo el mundo para participar ah, en estos cursos. Sí, qué y lástima. sí, Sí. es una lástima, de verdad. Sí, pensaba que les podía mostrar base de datos también para ver dónde se visualiza más los datos y para cómo manejarlo. Un rato. Así se ven. Tal vez se han entrado a la enciclopedia, pero así se ve. Es una enciclopedia que es interactiva también, que uno puede hacer clic en cualquier país, pero claro, vamos por este lugar por aquí. Que tenemos las páginas de cada país donde uno puede entrar a ver los datos visualizados, como ahí en el gráfico, también en el mapa. También tenemos muchos textos. Les voy a confesar que no soy muy actualizados en el caso de México, pero lo vamos a actualizar muy pronto. Eh, pero como dije, es muy interactivo, así que uno puede entrar y, por ejemplo, hacer clic aquí y ver qué pasó en este evento. Así que cada círculo representa a un evento. Este caso tenemos el cartel de Jalisco que mató, bueno, en violencia unilateral. Y tenemos mucha información aquí, no tan solo el actor, pero el tipo de violencia, los datos, la fecha, digo, el lugar y cuántas personas murieron. Y tal vez si les interesa, también uno puede entrar a ver a un actor específico también. Bueno, a aquí. Uno puede ver, aquí podemos ver por cartel de Jalisco y ver los datos que tenemos sobre este actor. Ajá. Así que como ustedes pueden ver, es bastante interactivo. Hay mucha información aquí que puede interesar también a estudiantes. Es un recurso muy bueno eh, para entender o saber más de los conflictos y las tendencias. Y también este es lo que llamamos Conflict View, Countries in Conflict View, pero también tenemos Fatalities View. Em, ya, aquí también esto es interactivo. Uno puede hacer zoom y ver a todos los eventos ahí. Y también los datos se puede descargar aquí en download. Tenemos
varios datasets que están ahí. Actualizamos a los datos anualmente, pero también tenemos un producto mensual que los llamamos candidate datasets. La idea es que son candidatos, bueno, es muy datos preliminares, sí, que son candidatos para hacer parte de los datos que después publicamos anualmente. Y también tenemos otros datasets, por ejemplo, de acuerdos de paz, hay de actores. Otro recurso es que también hay los gráficos, los que mostré hoy, por ejemplo, los pueden buscar aquí. Es algo que también se usa mucho, no tan solo los estudiantes, pero los profesores en sus clases también. Y como dije, todo es gratuito. Está ahí. Por favor, úsalo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Garum. Excelente visión general, un overview, como se dice en inglés, muy bueno de todo lo que hacen, desarrollan. Quiero presentarte muy rápidamente, Garum, y presentarlas con dos de nuestros colegas que están aquí. El doctor José Sols, que está aquí a la derecha del Departamento de Ciencias Religiosas, un asiduo eh, eh, seguidor de temas de paz y de... ¿Por qué no te presentas muy brevemente, José? Sí, muchas gracias y pido disculpas porque llegué tarde al seminario, pero lo que escuché me resultó muy interesante. Me llamo José Sol, soy de Barcelona, España. Llevo ya cerca de 6 años aquí en México, en la Ibero, y soy profesor del Departamento de Ciencias Religiosas, sobre todo en temas de ética, y le he dedicado mucho tiempo en los últimos años al tema de violencia y procesos de paz. Un placer haberle escuchado. Mucho gusto. Y del otro lado también te presentamos a la doctora Camila, se me va tu apellido, discúlpame, Camila. Ramírez. Ramírez, Camila Ramírez, que es la directora del Departamento de Historia. Le pido que se presente también una persona muy interesada en los temas de paz. Mucho gusto. Y a ti, al contrario, gracias, de verdad también una disculpa, venía yo palmando una reunión y ya logré como salirme de una para entrar a esta porque tenía muchas ganas de oírles, la verdad me interesa mucho y veo que la plataforma es fantástica, estaba ahorita nada más como jugando, además de trabajar como temas de construcción de paz particular. Me he detenido en el caso de Colombia y poquito en lo de México. Eh, Me interesan mucho las humanidades digitales, entonces creo que el recurso que ustedes proporcionan, además de todo el tema de paz, pues también toca base con eso. Gracias, muchas gracias. Pues sería cuestión ahora de tener algún intercambio, preguntas, dudas. Sergio. La verdad es que yo tengo una pregunta muy concreta muy concreta, casi nada compleja. Mencionaste, Garum. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la presentación. Ya igual desde antes estaba yo jugando en la página, jugando entre comillas, ¿no? En la página, mirando estas. Pero mencionaste ahorita que los datos de México y o de América Latina no los tienen actualizados, no están tan actualizados. En qué sentido? ¿O cómo es que, qué es lo que está sucediendo? ¿O cómo es que no están actualizados esos datos? ¿Qué falta? Veo la metodología que, pues, evidentemente me parece desde válida hasta interesante. Esta idea siempre fundamental de la triangulación. Mencionabas lo complejo que puede ser recabar datos del crimen organizado, precisamente porque no son abiertos, ¿no? No sabemos exactamente cuántas muertes pertenecen a qué tipo de conflicto, ese tipo de cosas. Pero la pregunta es esa, ¿no? ¿En qué sentido mencionaste que no están actualizados esos datos? Bueno, sí son actualizados,
pero es lo que vimos desde un par de años, es que la metodología estándar de UCDP, que es muy basado en noticias internacionales o ONGs internacionales, no logramos capturar lo que está pasando en la región de Latinoamérica. Y por eso teníamos que amplificar o buscar más recursos para poder actualizarlo, para que esté comparable con el resto del mundo. Así que siempre hemos trabajado y recompilado datos sobre la región, solo es que teníamos que hacer ese ajuste o para buscar más recursos para hacerlo mejor. Por ejemplo, necesitamos a gente que pueden, que sepan español o portugués, porque la metodología estándar de UCDP es muy basada en fuentes en inglés, por ejemplo, pero vemos que este tipo de violencia no podemos entender bien en las fuentes en inglés, que tenemos que buscar fuentes en los idiomas locales. Y por eso teníamos que buscar gente que puede colaborar con nosotros, que también hablen español, también para que hagamos el mapeo para entender los actores, cómo actúan, las dinámicas entre actores y todo esto. Así que, bueno, siempre hemos seguido estos casos, pero no tan profundo que estamos haciendo ahora con este proyecto. Y no tan solo es enfocarnos en los últimos años, pero también es un trabajo que tenemos que hacer por todo ese tiempo, desde 1989. Así que hay mucho, mucho de hacer. Muchas gracias, Garum. Eh, Intervengo brevemente para decir que justo ahí podemos nosotros apoyar porque tenemos personas que podríamos canalizar para estudiantes de posgrado, que podríamos canalizar para que apoyen esto. Entonces, ya será una charla más específica que tendremos para fortalecer, ese podría ser un primer vínculo. Querido José, adelante. Sí, hubo un ciclo de violencia política en América Latina. No hablo de México porque México, con su revolución social del 1910, tiene una historia un poquito distinta, ¿eh? No completamente distinta, pero un poquito distinta. Pero hubo un ciclo de violencia política siglo XX que se acentúa mucho en los años 50, 60, 70, 80. Y en los 90 esa violencia política baja por el cambio de política americana en la región, provocada en parte por el asesinato de los jesuitas de la UNCA, que impactó mucho en la sociedad americana, y la caída del muro de Berlín. Ambos pasaron en una semana, hubo una diferencia de una semana entre una cosa y la otra. La cuestión es que hubo un fin de la violencia política en los 90, parecía que venía un periodo de paz y empieza un ciclo de violencia común, cárteles de droga que va aumentando, ¿no? Y ahora, cuando no hemos salido todavía del ciclo de la violencia común, los cárteles de la droga están, Colombia, México, etcétera, están muy arriba, y en otros sitios sin ser cárteles, pero de otra manera, Brasil, por ejemplo, parece que empieza un nuevo ciclo de violencia política. Ahí tenemos Venezuela, tenemos Nicaragua, antes eran dictaduras más bien de derechas, ahora serían más bien de izquierdas, ¿no? Mi pregunta era si ustedes ven alguna conexión entre los ciclos de violencia política y los ciclos de violencia común. Ignacio Ellacuría, que es uno de los jesuitas que mataron en la UCA en el 89, que trabajó mucho por la paz en el contexto de la guerra civil salvadoreña en los años 80, decía: mientras no se resuelvan las causas estructurales de la violencia, los conflictos violentos irán resurgiendo cíclicamente. Entonces, mi pregunta sería si ven ustedes alguna conexión entre lo uno y lo otro, o son dos fenómenos distintos, quizás con origen común, esas causas estructurales de las que hablaba Ellacuría, o no. ¿Qué visión tienen de esto?
Bueno, no lo he investigado, de verdad, así que no puedo compartir mucho en eso, pero sí, bueno, lo que es muy notable en los datos que es desde los años 90 que sí hay un surgimiento de este tipo de violencia, de grupos de crimen organizado, sí. Y bueno, sé que hay creo que hay mucha investigación en eso que pueden hacer esta conexión de estructural, ¿no? Mm, que sí hay una conexión, pero para ser muy honesta, no he investigado bien para decirle los insights, cómo se conecta con nuestros datos, pero sí, es muy notable que ha surgido ese tipo de violencia desde los años 90. De todos modos, gracias. Yo tengo una pregunta, Garum. Es una pregunta poquito técnica, pero como es un seminario de profesores, investigadores, eh, fíjate que en la versión anterior que nosotros presentamos aquí es como ver las metodologías de cómo se analiza la violencia, la paz, la construcción de paz, etcétera, vimos que cada programa, por ejemplo, el de la Universidad de Oslo, que hay un programa en Noruega, hay otro programa semejante, tú seguramente los conoces en Reino Unido, hay varios programas, te vamos a compartir un PowerPoint que hicimos justo analizando distintos programas. A mí especialmente me gusta mucho el de Uppsala por muchas razones, pero yo diría que también, y esta es la pregunta, ¿hay algún tipo de sesgo en la manera como se diferencia los tipos de violencia que hay? Cuando refieres a violencia estatal, eh, uno puede decir que la violencia estatal, vista nada más en esa categoría, es una violencia que tiene otras dimensiones. Por ejemplo, lo que decía José Sols ahora, puede haber una violencia muy de tipo político desde el Estado, dirigida a eliminar a personas que están criticando al gobierno, pero puede haber un tipo de violencia del Estado que es subversiva, que no está propiamente anclada en una situación oficial, digamos, de que el Estado esté actuando con soldados o policías, sino que exista algo que sea, eh, se me va ahorita la palabra exacta, pero que no sea oficial, que sea un tipo de letalidad que no está marcada por el Estado, que es difícil de trazar. Y lo mismo si vamos a la categoría de actores no estatales, digamos, de violencia, que ejerce violencia, el tema se ha disparado tanto que hoy en día hay casi empresas dedicadas a generar violencia que ya no pertenecen necesariamente a un cártel, sino que se ofrecen al mejor postor para generar crimen contra personas del Estado, contra periodistas, y son empresas, ya es un negocio, digamos. Entonces, estas categorías, esta es la pregunta específica, son buenas como punto de partida, pero cuando uno aterriza en una realidad tan clara como México, que debe ser un caso de estudio para ustedes, quizás sea difícil que embonen a las realidades tan complejas que hay, ¿no? ¿Cómo lo Mm, ves? sí, claro. Estoy de acuerdo, que sí. Bueno, pues lo que pasa es que estamos recopilando datos, ¿vale? Y tenemos estas estructuras de los datos, estamos imponiendo a un fenómeno de vida real, que obviamente no va a capturarlo completamente. Así que tenemos estos tipos de violencia, pero claro que siempre hay
casos que no están claramente de state-based, de conflictos estatales o no estatales. Absolutamente, que sí, que en un caso como México sí luchamos con esto, porque también, por ejemplo, hay policías que también hacen parte de los cárteles, ¿sí? Que sí, ese tipo de asuntos me manejaba mucho en el programa, sí, cómo hacerlo, cómo distinguirlo, cómo categorizarlo, sí. Y yo me atrevería a decir, por último, aquí bien de mi parte, si necesitan apoyo ahora que están actualizando textos, nosotros podríamos apoyar también con algún texto desde el programa de Educación para la Paz, de algo que requieran. También podríamos, como ves, hay mucho contexto. Nosotros, ahorita José Sols mencionaba algunos temas de violencia en El Salvador, conocemos temas en Nicaragua porque tenemos mucho contacto por las universidades jesuitas en Colombia. Camila Ramírez, que ahorita nos decía, ella tiene también información. Entonces, si requieren algo, nosotros nos gustaría en algún sentido colaborar, podemos platicarlo después con algún material que pueda dar ese contexto de explicación de parte de los datos. Reitero mis felicitaciones, a mí me encanta lo que hacen, es un gran programa. Felicitaciones a todo el equipo que trabaja con ustedes de mi parte y estamos maravillados. Yo hoy tengo una clase en la noche aquí en la Universidad de Ciencia de Datos y vamos a analizar el programa hoy en la noche. Nos Ah, vamos a meter a jugar un poco con la información. Entonces, sí lo estamos usando, es algo muy importante. Muchas gracias. Ya estamos cerrando, nos quedan unos cuantos minutos. No sé si hay algo adicional que quieran comentar, preguntar. Si no hay más, Sergio, te cedo la palabra para cerrar. Gracias de mi parte, Garum. Realmente un placer escucharte. Tu español, excelente. oh, gracias. Sí, Muchas gracias. eso, Quiero decir como dato que Garum habla varios idiomas. Ella originalmente es de Armenia. Me comentaba que tiene raíces armenas, pero habla muchos idiomas y como pueden ver, su español es extraordinario. Gracias por el esfuerzo, Garo. Gracias. bueno, yo igualmente me uno al agradecimiento y al agradecimiento por la presentación, al agradecimiento por el programa y al agradecimiento por el esfuerzo de compartirlo en español para que lo podamos también a su vez compartir nosotros con otras personas que estén interesadas. Te vamos a hacer llegar una constancia, la voy a leer te la vamos a hacer llegar electrónicamente, la voy a leer para darla a conocer. La Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México otorga la siguiente constancia a Garum Engström por haber impartido la conferencia Uppsala Conflict Data Program el día 2 de octubre de 2024 en el marco del Seminario de Paz y Gobernanza. Pues muchísimas gracias y bueno, pues como decía hace ratito, espero que esta sea la primera de varias en las que podamos reunirnos y colaborar y establecer estos lineamientos y vinculaciones entre ambas instituciones. Pues muchísimas gracias. Absolutamente. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias por tenerme.